Buenos días, bien, en la clase de hoy volvemos a nuestro sistema inmunitario, volvemos a luchar contra esos patógenos, contra esos virus, contra el COVID que asola nuestra sociedad y para ello pues empleamos nuestro sistema inmunitario. Nuestro sistema inmunitario concretamente en el caso del COVID sería el adaptativo, ¿de acuerdo? Recordamos, el adaptativo es específico mientras que el innato no lo es y es además característico de vertebrados. Este tenía células propias, los antígenos, ¿de acuerdo? Son células o sustancias o cuerpos celulares tipo virus, tipo bacterias, que el organismo reconoce como extrañas y liberaba su respuesta inmunitaria, ¿de acuerdo? Mediante macromoléculas que se unen a ese patógeno, bien, y suponen lugares de unión de anticuerpos que van a luchar contra ese patógeno, de forma que el lugar donde se unen ese antígeno y ese anticuerpo se denomina epítopo, ¿de acuerdo? Teníamos también los linfocitos, células concretas que son las que se encargan de realizar esta respuesta del sistema inmunitario adaptativo. Bien, teníamos distintos tipos, los linfocitos T, los TC o T8 y los linfocitos B, que también desarrollaban además linfocitos de memoria. Bien, linfocitos de memoria que además tenían un papel con los anticuerpos, ¿de acuerdo? Estos anticuerpos eran de naturaleza proteica, heteroproteínas del tipo glucoproteínas, formaban dímeros, monómeros, pentámeros, eran inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Estos anticuerpos. Sin embargo, no nos teníamos que saber los tipos de inmunoglobulinas, pero sí su composición y su estructura en brazo, de ahí con esa cadena pesada y esa cadena ligera, con los brazos, ¿de acuerdo? El tallo, aquí el tallo, los brazos y la bisagra donde se unían y el lugar donde se une el epítopo a ese anticuerpo, ¿de acuerdo? Donde en el antígeno se une en el epítopo a ese anticuerpo. Además estuvimos viendo cómo trabajaba esa respuesta inmunitaria. Decíamos que era específica, pero que podía ser primaria o secundaria. En el caso de ser la respuesta primaria, derivaba en la formación de linfocitos, y al ser secundaria era también conocida como humoral, con la formación de anticuerpos. Se dividía en 4 etapas. Primero se detectaban esos antígenos foráneos, esos virus, esas bacterias, y eran fagocitadas en parte, de acuerdo, por macrófagos. Macrófagos que eran fagocitos que mediante la fagocitosis, mediante esa creación de pseudópodos, pues atacaban esos antígenos. Posteriormente, lo que ocurría es que ese macrófago se quedan esos lugares de unión, ¿de acuerdo? Y se me van a unir linfocitos que van a empezar a generar anticuerpos y la respuesta inmune. ¿Qué hacen esos linfocitos T, T4 o TH? Pues me generan linfocitos T8 o TC, ¿de acuerdo? Y linfocitos B, que más tarde también generarán linfocitos de memoria. Bien, por ejemplo, los linfocitos B lo que acaban haciendo es generarme células plasmáticas que producen la creación de un mayor número de anticuerpos. Y los linfocitos TC producen esa respuesta inmunitaria a nivel celular. Y ambos generan linfocitos de memoria. Y aquí era importante destacar la respuesta inmunitaria celular y la humoral. La humoral se destina a la formación de anticuerpos y esta a la síntesis de este tipo de células inmunológicas como son los linfocitos, ¿de acuerdo? Bien, después se inactivaba el antígeno, ¿de acuerdo? Para destruir completamente el patógeno teníamos
4 métodos de destruir ese patógeno, y por último se desactivaba esa respuesta inmunitaria, ¿de acuerdo? Esos linfocitos TS que realmente no necesitábamos sabérnoslos, pero simplemente pues que esos linfocitos, esos antígenos, cuando han quedado inactivos, inhiben la producción de más linfocitos, ¿de acuerdo? ¿Para qué voy a necesitar más producción de linfocitos si ya ese patógeno, ese antígeno, ha sido destruido? Bien, pues para hoy tenemos la respuesta inmunitaria secundaria, ¿de acuerdo? Bien, antes de ello veíamos esa respuesta inmunitaria celular y humoral. Importante distinguirlas, ¿de acuerdo? Bien, y por otra parte, también el dibujo es bien. Por otra parte, esa respuesta inmunitaria secundaria. Esa respuesta inmunitaria secundaria simplemente consiste en que se produce gracias a estos dos tipos de linfocitos, los linfocitos T y B de memoria, ¿de acuerdo? Linfocito T de memoria y linfocito B de memoria, y ocurre ante la respuesta primaria, o sea, justo después de esa respuesta primaria, ¿de acuerdo? ¿Cuándo? Pues cuando nuestro cuerpo se ve atacado por el mismo antígeno, cuando, como yo ya había desarrollado linfocitos T y B de memoria en la primaria, pues simplemente estos linfocitos lo que hacen es activarse, es decir, los teníamos ya, pues lo que hacen es ir a atacar a ese antígeno. Bien, esta respuesta inmunitaria secundaria lo que produce es a largo plazo una memoria inmunológica en mi organismo. Esta memoria inmunológica pues se corresponde con una respuesta mucho más rápida, más eficaz, de acuerdo, más intensa ante el ataque de ese antígeno que ya nos había atacado a nuestro organismo mucho antes, de acuerdo. Bien, ¿cómo ocurre? Pues primero necesitamos una exposición a ese antígeno, de acuerdo, luego desarrollar esos linfocitos de memoria, y además esta memoria inmunológica puede llegar a durar para toda la vida, es decir, en muchas ocasiones no va a ser necesario volver a producir linfocitos TH, linfocitos B, porque ya tendremos los de memoria, es decir, directamente no necesitaremos producir la respuesta inmunitaria primaria, sino que mediante mis linfocitos de memoria T y de memoria B, yo ya podré defenderme ante la entrada de ese antígeno. Bien, de forma que yo quedo inmunizado. Bien, es decir, no voy a volver a contraer esa enfermedad. Si bien puede haber casos en los cuales pues esa inmunización sea pasajera y pueda volver a contraerla, aunque no suele darse el caso. Bien, es importante que nos sepamos las diferencias entre ambas respuestas, entre la respuesta primaria y la respuesta secundaria. Estas gráficas me hacen referencia a la cantidad de anticuerpos originados, ¿de acuerdo? Y de los tipos. IG son las inmunoglobulinas, G y M los tipos de inmunoglobulinas. Sin embargo, ya os digo, no es necesario que nos sepamos esos tipos de inmunoglobulinas. Si nos preguntan sobre las diferencias entre ambas respuestas, pues decimos que en la secundaria se origina un mayor número de anticuerpos, pues se trata de la segunda exposición al antígeno y yo ya tenía linfocitos T y B de memoria, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el periodo de latencia de esa enfermedad es muy breve. El periodo de latencia se corresponde desde la infección hasta la respuesta de mi organismo. Bien, de modo que aparecen anticuerpos de forma muy temprana, sin embargo, en la respuesta primaria tardan mucho más en aparecer anticuerpos, ¿de acuerdo? Aunque ese periodo de latencia puede variar. Bien, pero sí que esa producción de anticuerpos
es más lenta frente a la respuesta inmunitaria secundaria, que como ya tiene esos linfocitos de memoria, se produce de una manera mucho más rápida. Bien, aquí los niveles de anticuerpos en la respuesta primaria no son tan grandes como en la respuesta secundaria, por supuesto, y aunque no nos tengamos que saber los tipos de inmunoglobulina, pues si en selectividad nos preguntaran y yo pongo que aquí se producen más inmunoglobulinas M y aquí más inmunoglobulinas G, pues no ocurriría nada. Y si vamos para atrás, pues podríamos ver a qué corresponde cada tipo de inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues no es necesario que nos las sepamos. Y nada, por último, esta respuesta primaria es más breve, ¿de acuerdo? Sin embargo, esta es prolongada, esta puede ser incluso a lo largo de toda la vida, ¿de acuerdo? Bien, pues hasta aquí esta respuesta secundaria. Vamos a centrarnos en lo que sería esa inmunidad que yo adquiero tras mi respuesta inmunitaria primaria. Mi memoria inmunológica me aporta este carácter de inmunidad, ¿de acuerdo? Esta inmunidad es ni más ni menos que la resistencia de mi organismo frente a una infección que me va a provocar un patógeno que mi cuerpo detecta como antígeno, ¿de acuerdo? Bien, esta inmunidad puede ser de dos tipos, o bien natural o innata, es decir, que se genera, ¿de acuerdo?, a través de barreras primarias, bien, se inhibe, ¿de acuerdo? Esta inmunidad se produce a través de barreras primarias o de mecanismos del sistema inmunitario innato, que no era específico. Es decir, yo puedo ser inmune a la entrada de un patógeno, de un antígeno, de forma natural, por lo tanto mi sistema inmunitario adaptativo no intervendría, simplemente yo detendría a ese antígeno mediante las barreras primarias, que recuerdo, pues por ejemplo, eran físicas, químicas y biológicas, la piel, pero también la flora intestinal, las mucosas, ¿de acuerdo?, secreciones grasas, etcétera. Simplemente de esa forma de nacimiento, además, esto no viene de otra manera, yo puedo detener esos antígenos así, y esto está ocurriendo incluso con el coronavirus, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que se ha visto y se ha comprobado que hay individuos que son resistentes al coronavirus de forma natural. Puede ocurrir. De hecho, está ocurriendo entre los sanitarios, y se han hecho estudios entre sanitarios, los cuales pues no se han contagiado todavía y están muy expuestos al virus. Por lo tanto, es posible que parte de la población, de forma natural o innata, esté resistiendo a contagiarse de ese antígeno que me supone el coronavirus. Sin embargo, la mayor parte de la población necesitará adaptarse de acuerdo a que esa respuesta inmunitaria sea adaptativa y desencadene esa respuesta, esos mecanismos de respuesta adaptativos que son específicos para ese antígeno, ¿de acuerdo? Más tarde, una vez desarrollada la respuesta inmunitaria adaptativa primaria, desarrollaremos esa memoria inmunológica que permitirá que yo no me vuelva a contagiar. Repito, esto es relativo a cada persona, a cada enfermedad. Sí que de forma general ocurre así, pero por ejemplo del coronavirus pues se está investigando porque ha podido haber casos de varios contagios tras haberlo padecido una vez que se desarrollen nuevos. Aunque no hay muchos casos, pero sí que se trabaja con algunos casos, recuerdo haber oído en China, por ejemplo. Bien, esta inmunización, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo ya he desarrollado esta inmunidad adaptativa, yo desarrollo ese concepto de inmunización. Esta inmunización puede ser o bien activa o pasiva. Bien, en primer lugar, esa inmunización activa lo que realiza es una síntesis de anticuerpos. Ya está. Ante un determinado antígeno, como puede ser el coronavirus, yo desarrollo anticuerpos. Esto es lo que se está viendo en muchas de las pruebas del COVID.
¿Qué pasa? Que nosotros todavía no tenemos una vacuna del coronavirus. Nosotros podemos obtener esos anticuerpos de forma natural. ¿Cómo? Pues al pasar esa enfermedad. ¿De acuerdo? Sin embargo, mediante una vacuna, yo también podría obtener esos anticuerpos, vacuna que se está desarrollando. Y por otra parte, esa inmunización puede ser pasiva, es decir, mis anticuerpos yo no los voy a generar, van a ser transferidos desde un individuo que está inmunizado. Por ejemplo, mi hermano ha pasado el coronavirus, un ejemplo, y se transfieren anticuerpos de mi hermano a mi organismo. Bien, pues esto puede también ocurrir de forma natural, por ejemplo, entre los hijos y las madres. Si una madre pasa el coronavirus, le va a transmitir en el vientre materno esos anticuerpos a su hijo. Bien, y además esto puede ocurrir mediante la adición de sueros, mediante la sueroterapia. Bien, vamos a ver esto de las vacunas y la sueroterapia porque es bastante interesante. Bien, esa inmunidad puede ser, como ya decíamos, por la génesis de anticuerpos. Mi organismo va a generar anticuerpos mediante la vacunación, es decir, mi organismo es inoculado, ¿de acuerdo? Mediante, es inoculado, ¿de acuerdo? Es que aquí pone vacunar consiste en inocular a un individuo con una suspensión de epítopos, Vale, pues perfecto, muy bien. Esto es lo que están desarrollando en Estados Unidos. Bien, lo que se produce es una respuesta inmunitaria, ¿de acuerdo? Es decir, tras ser vacunado, mi organismo lo que produce es una serie de anticuerpos y linfocitos de memoria. Esto ocasiona que mi organismo adquiera esa memoria inmunológica que permite una respuesta rápida y eficaz. Pues esto pasa con la gripe, cuando nos vacunan en invierno de la gripe o de enfermedades, pues del tétanos, de la hepatitis, etcétera. Pues lo que yo hago es desarrollar esos anticuerpos y adquiero una memoria inmunológica que de por sí mi organismo no tenía porque nunca había tenido esas enfermedades, ¿de acuerdo? Y si yo las contraigo, pues voy a tener anticuerpos. Por lo tanto, estas vacunas no curan. Es decir, si yo he contraído la enfermedad, por mucho que me vacune, no me voy a curar. Lo que sí son es preventivas, es decir, previenen que yo enferme. Necesitan algunos días para surtir efecto, es decir, esas gráficas que veíamos, esto es lo que ocurre un poco con las vacunas. Si a mí me vacunan y yo contraigo la enfermedad, pues va a ser necesario que yo poco a poco vaya desarrollando esos linfocitos de memoria, o sea, tardarán un poco en que yo los genere, ¿de acuerdo? Y su efecto suele ser muy duradero, es decir, suelen alcanzar toda la vida del individuo. Y por otra parte, la sueroterapia consiste en administrar un suero procedente de otro individuo que tiene anticuerpos. Bien, esto se diferencia de las vacunas principalmente porque estas son de efecto inmediato, es decir, cuando yo administro un suero directamente me va a aportar anticuerpos, no va a necesitar algunos días para desarrollarlos como con las vacunas. Es decir, cuando yo tengo la enfermedad, en vez de pincharme una vacuna, lo que suelen hacer es administrarme un suero, porque directamente, en cierto modo, son curativos, aportan esos anticuerpos que me van a permitir luchar contra la enfermedad. El problema es que yo no genero esos anticuerpos por mí mismo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se acaban eliminando y su efecto, pues, como veis, no es muy largo. Algunos anticuerpos, pues antitoxinas, ¿de acuerdo? Y el suero hiperinmunitario, que bueno, se extrae de personas que han padecido una enfermedad, o sea que bastante fácil esto, pues no es necesario que nos lo sepamos, las fechas y los nombres de esta gente, simplemente pues que sepamos un poco cómo funcionan las vacunas ante nuestro sistema inmunitario y cómo funcionan los sueros y saber diferenciarlos unos de otros si nos pusieran las diferencias, ¿de acuerdo? Y por último, en la clase de hoy vamos a ver
algunos fallos que ocurren en mi sistema inmunológico, ¿de acuerdo? Que se conocen como disfunciones de mi sistema inmunitario. Estos fallos se traducen en inmunopatologías, es decir, en enfermedades que ocurren en mi organismo. Estas enfermedades pueden deberse a tres causas: a una respuesta inmunitaria errónea, a una respuesta inmunitaria excesiva o a una respuesta inmunitaria insuficiente. Vamos a verlas. Principalmente se centra en enfermedades y en alergias, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con estas disfunciones? Pues en primer lugar vamos a centrarnos en esas enfermedades autoinmunitarias. Bien, las células de mi cuerpo no pueden atacar mi propio cuerpo, mis propias células, es decir, mi sistema inmunitario en principio no puede atacar a mis células debido al concepto de tolerancia inmunológica. Es decir, hay un momento, ¿de acuerdo?, en el que se eliminan los linfocitos T, ¿de acuerdo? Y esto permite que no ataquen a mis células propias del tejido, de mi organismo, ¿de acuerdo? Y esto puede ocurrir que haya una disfunción, ¿de acuerdo? Es decir, que este mecanismo falle, bien, y sí que se produzca ese ataque. En este caso, pues se producen estas enfermedades autoinmunitarias, ¿de acuerdo? Se producen autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que atacan a nuestras propias células, a nuestros propios tejidos. Y se tratan mediante inmunosupresores como los glucocorticoides, que habréis oído probablemente hablar de ellos si alguien está interesado en hacer enfermería o medicina. Bien, algunas de esas enfermedades son la esclerosis múltiple, la diabetes mellitus tipo 1 y la lupus eritematoso sistémico, el LES, ¿vale? Lo habréis conocido más como LES, habéis oído hablar de él. Bien, pues simplemente de estas enfermedades, pues que sepamos relacionarlas con esas enfermedades autoinmunitarias, que son disfunciones del sistema inmunitario. ¿Y por qué ocurren? Pues porque mi organismo no tiene esa tolerancia inmunológica, ¿de acuerdo? Y produce el ataque de esos linfocitos contra las células propias, generando autoanticuerpos. Simplemente que sepamos eso, ¿de acuerdo? No es necesario saber mucho más de estas enfermedades, simplemente pues que son enfermedades de este tipo. Y por último, en el día de hoy, las alergias, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que como disfunción en el sistema inmunitario, disfunción por una respuesta excesiva, ¿de acuerdo?, de mi sistema inmunitario, por un fallo, puede ocurrir que yo sea hipersensible, pues por ejemplo, a los alérgenos. Algunos de los alérgenos más comunes, y que hay muchos de vosotros lo seréis, veneno de abeja de avispa, polen, pelo y plumas de animales, incluso algunos medicamentos, marisco, frutos secos, etc. Lo que se emplea para luchar contra las alergias, contra estas disfunciones del sistema inmunitario por hipersensibilidad, son antihistamínicos e incluso vacunas. Cuidado con los antihistamínicos porque producen somnolencia al volante. Que nadie que se esté sacando el carné pues vaya a tomarlos. Además esto suele ser una pregunta muy frecuente en las autoescuelas, ¿de acuerdo? Bien, pero ¿cómo se produce esta respuesta inmunitaria? Pues ocurre principalmente que hay ese alérgeno, entra a mi organismo y es detectado como un antígeno, aunque no lo sea, ¿de acuerdo? Como tengo una respuesta inmunitaria excesiva, pues mi cuerpo al entrar ese alérgeno lo reconoce como algo extraño que debe eliminar. Y esto se ocurre principalmente con la liberación de linfocitos B, que me producían esas células plasmáticas, y el desarrollo de anticuerpos, ¿de acuerdo? Anticuerpos, además, que se unían
a un mastocito, que son fagocitos, que lo que hacen es fagocitar esos antígenos, y además produce la liberación de histamina en grandes dosis. Bien, al producirse esa histamina se me producen los síntomas de esa alergia: vasodilatación, enrojecimiento, permeabilidad capilar, contracción bronquial, dificultad respiratoria, secreción mucosa, etcétera, picor, dolor, etcétera. Cuando esta reacción es de forma generalizada, puede incluso causar la muerte por un shock anafiláctico, ¿de acuerdo? Cuando ocurre esto, pues se inyecta insulina, generalmente. Y nada más para la clase de hoy. Esto de las alergias, pues simplemente me parece interesante que nos lo sepamos, aunque no es necesario conocerlo al dedillo. Simplemente que sepamos que una alergia es una reacción de hipersensibilidad, que se trata de una disfunción de mi sistema inmunitario, un poco las medidas que tenemos para tratar esas alergias, y ya está. No sería necesario sabernos todo el proceso, pero sí que me ha parecido interesante explicarlo y que lo podamos entender. Nada más, hasta aquí la clase de hoy. Mañana jueves terminaremos el tema, de acuerdo, con las inmunodeficiencias y con los trasplantes de órganos. Nada más, chicos, que tengáis un buen día. Hasta luego.